Además de la revolución cultural, musical y por supuesto política que generó el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín en 1989, el inicio de la década de los 90 abrió las fronteras de la tecnología y presenció el nacimiento del medio de comunicación que cambiaría la vida de las personas para siempre, el Internet. Los incipientes usuarios de la web tuvimos que adoptar términos como navegar para sobrevivir en este mundo nuevo al que muchos llamaron la autopista de la información. Aprendimos a enviar y recibir emails y conocimos los buscadores como Yahoo, Altavista y Terra, entre muchos otros, que serían los protagonistas de la batalla por el recién creado mercado virtual. Cada usuario tenía la libertad de usar el buscador que considerara más atractivo o de utilizar varios al mismo tiempo. Pero todo esto cambiaría con la aparición de Google en 1997, que se convirtió rápidamente en el buscador más utilizado del planeta y que marcó el estándar mundial de los motores de búsqueda. Hoy en este especial de Link analizaremos la evolución de este gigante tecnológico que ha logrado posicionarse no solo como el mejor buscador, sino como una empresa que ha sabido adaptarse al cambiante mundo de Internet con un amplio portafolio de servicios y que además se ha convertido en una de las empresas más poderosas de la actualidad. Yo soy Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a Link, Experiencias Conectadas. YouTube fue comprada por Google en 1.6 billones de dólares y en la actualidad es la ventana de difusión de contenidos audiovisuales más grande del mundo. Cada minuto se suben más de 400 horas de video y se consumen 3.25 billones de horas al mes. A nivel mundial, más del 60% de las vistas en YouTube se realiza desde un dispositivo móvil. Cada mes, YouTube tiene 1.5 billones de usuarios registrados. Para octubre de 2014, YouTube había pagado cerca de $1.000 millones a los titulares de derechos. El número de canales que obtienen ganancias de 6 dígitos al año en YouTube se ha incrementado en un 50% año a año. Pero, ¿cómo es esto de obtener ganancias en YouTube? Los más de 1.000 millones de usuarios con los que cuenta la plataforma miran aproximadamente 1.000 millones de horas de video día a día, lo que genera miles de millones de visitas. Eso sin mencionar a los usuarios que suben los videos. Las marcas comenzaron a pautar en los contenidos con más reproducciones y YouTube, como es lógico, trasladó un poco de estas ganancias a los usuarios creadores. Algunos canales se volvieron tan populares que hicieron pequeñas fortunas y esto desató una fiebre por la realización de contenidos audiovisuales de todas clases alrededor del planeta. Pero en el presente año, las marcas se darían cuenta que estaban pautando en videos con muchas reproducciones, pero con contenidos negativos o inapropiados para su imagen, y decidieron protestar. Google se vio forzado a implementar filtros para regular la monetización y crea YouTube Partners y YouTube Creators, en donde para generar ganancias es necesario cumplir con un listado de requisitos y suscripciones en sus canales. Con el fenómeno de Internet y su incipiente regulación, es claro que los beneficiados son los que llegaron primero. Esos son ellos, Google y YouTube, los dueños del canal de pauta más grande del mundo. Son ellos quienes generaron el ecosistema para darle a las marcas la posibilidad de pautar en donde están realmente los consumidores, en la web. Y para comenzar a hablar de este tema nos acompañan en nuestra mesa de debate Josué González, él es director digital de Macan en Latinoamérica. Está con nosotros Wilson Vega, editor de Tecnósfera, la sección de tecnología del diario El Tiempo. Y está con nosotros Alejandro González Torres, él es periodista especializado en la industria tecnológica, corresponsal de medios como Latin Trade y TechTarget. A los tres les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Empecemos, vamos al grano. Y es que en 20 años Google se ha convertido en la segunda empresa que más cotiza en la bolsa de Nueva York, por debajo solamente de Apple. Y la pregunta para el panel, y quiero arrancar por ti, Josué, por ti, es ¿cómo hace Google para en tan poco tiempo convertirse en este monstruo que conocemos hoy, esta empresa casi omnipotente del universo digital, Josué? Bueno, la verdad es que no es solo Google de las empresas que han tenido este recorrido o este incremento en el valor de la acción
casi espectacular en los últimos 10, 15 años. Es decir, nos encontramos en este mismo territorio empresas como Amazon, nos encontramos empresas como Facebook y eventualmente muchas más en base tecnológica, como puede ser Salesforce. Y básicamente, en base a la revolución digital que estamos viviendo, se están apoderando o están, digamos, adueñándose de ciertos territorios, de ciertas industrias, en el caso de Google o Facebook, especialmente en el mundo de la publicidad, en la que eventualmente había poca inversión en innovación y ellos lo están haciendo y eso está haciendo que estén capturando casi toda la inversión. De hecho, si miramos los números en torno a publicidad digital en Estados Unidos, nos daremos cuenta que es un sector que eventualmente no está creciendo. Está en un crecimiento de en torno al 1, al 1,5% anual. Lo que pasa es que está migrando toda la inversión a específicamente a algunos jugadores. Y eso hace que la diferencia entre Facebook o Google respecto al resto de los jugadores pues sea abismal. Cuando Google aparece, Wilson, por supuesto no era el único buscador de mercado, ya conversábamos extra cámaras, había ya varios navegadores o buscadores o motores de búsqueda compitiendo y más bien consolidados, Internet Explorer, Netscape. ¿Qué fue lo que hizo Google para en este tiempo, porque arranca como un buscador, hoy como bien lo ha dicho Josué, se ha diversificado, pero ¿qué es eso que hace mejor que los otros buscadores que lo logra convertir en lo que muchos llaman hoy por hoy el monarca del Internet? Pues lo interesante de lo que hizo Google es, primero, entrar en un momento adecuado, identificar las debilidades de los motores de búsqueda que había hasta entonces. Sí. Él entra en un momento en que Yahoo era el rey de las búsquedas y en el que había otros actores muy conocidos que súbitamente se vieron desplazados por este nuevo, que además ni siquiera sabemos cómo mencionar su nombre al comienzo porque era tan extraño, pero que tenía una ventaja, tenía mejor software y tenía detrás una propuesta muy lógica y es una transparencia en la forma en que yo voy a entregarte a ti los resultados. Lo que hicieron fue identificar la cantidad de información que había en Internet y la necesidad de un faro en ese mar de información. Y el criterio de ordenación era muy simple, popularidad. Aquello que recibe más clics, te lo voy a dar de primero en los resultados de las búsquedas. Y es el inicio. Por supuesto, después han tomado muchas decisiones adecuadas, pero el comienzo fue un buen software y un buen momento. Cuando Wilson hace mención del software, estamos hablando de ese famoso algoritmo de Google, que es, digamos, ese gran misterio del que todo el mundo habla, un poco como pasa con el Big Data. Todo el mundo habla del Big Data, pero nadie tiene ni idea qué es Big Data. Pasa mucho con el algoritmo de Google, que entre otras va evolucionando con el tiempo y sus criterios, digamos, de selección no son siempre los mismos. Alejandro, estuvo ahí, digamos, en el desarrollo de ese algoritmo que sigue evolucionando, la clave, digamos, en innovación para lograr destruir a la competencia prácticamente. Totalmente, totalmente. Además, porque supieron tomar ese algoritmo y adaptarlo al mundo publicitario, convertir cada resultado, cada página de resultados, lo convirtieron casi que en una página que se podía vender y se podía monetizar. Es que lo trasladaron y lo convirtieron casi que en nichos. Cuando yo buscaba en otros buscadores me podía dar una respuesta similar, me podía traer respuestas similares, pero lo que ellos aprovecharon fue ese poderío y ese poder que les daba justamente esa tecnología detrás de su propuesta, llevarla a que además me sugiriera pauta publicitaria, me sugiriera nombres que me estuvieran pagando para que estuvieran arriba de esas búsquedas. Entonces digamos que además de estar en un buen momento, de tener la tecnología, tuvieron esa visión de convertir cada resultado en una respuesta de nicho, enfocarse en las personas que estaban buscando lo que querían y ofrecerles a los anunciantes la posibilidad de estar en esas mismas páginas. Aquí en Link nos gusta poner un poquito las cosas en perspectiva y hablamos de Google y de unas dimensiones enormes, pero muchas veces la gente no logra, valga la redundancia, dimensionar, digamos, el tamaño realmente de lo que estamos hablando. ¿Qué tan grande es Google? ¿Cómo pudiéramos dimensionar lo grande? Ya sabemos que es enorme, que es inmenso, que es el monarca del Internet, pero ¿qué tan grande podemos decir hoy que es Google? ¿Y cómo le podemos explicar a la gente? A falta de mejores cifras, que estoy seguro que Josué las tiene, yo le voy a decir simplemente esto. Cuando usted visite la sede de Google en Mountain View, California, entra a una ciudadela de 350,000 habitantes y todos trabajan para la misma compañía. 350,000. Y en estos momentos estamos hablando de que esa es apenas una parte del verdadero imperio que es Google, que hoy en día va más allá de esa marca. Por supuesto. Entonces sí, es absolutamente gigantesca. Josué, usted parece ser el nombre de los números en esta mesa. Yo sé uno, por ejemplo, y lo tiro aquí a la mesa. Sé que el 97% de las búsquedas en Internet, de lo que llaman search, de búsquedas, ocurre en Google. Eso nos ayuda a dimensionar un poquito el tamaño.
Pero más allá de eso, ¿qué le podemos contar a los televidentes? a ver, cifras hay muchas. Es decir, por ejemplo, en Colombia en torno al 90% del tráfico se trafica a través de Google. La gente ya no pone ni la palabra, ni pone otro servicio que quiera utilizar, sino pasa a través de Google para llegar a ese servicio. Pero fíjense, yo hay un dato curioso en torno a tamaño de empresas, y es el tamaño de los caterings cuando vas a una reunión. Vayan a una reunión con Google, vean el tamaño del catering y la bondad con la que te invitan a que puedas comer lo que quieras, y ahí van a ver el tamaño. Pero por poner una cifra de referencia, a ver, es la segunda empresa con mayor capitalización bursátil en el mundo. Es decir, realmente, para hacer un ejemplo, actualmente entre Facebook y Google manejan el 20% de la inversión publicitaria a nivel mundial de todos los medios, y de la inversión específica de digital es el 60% de la inversión mundial. De hecho, es el 63%. Entonces, realmente el tamaño es muy grande. Alejandro, estamos hablando de un gigante, sin duda alguna. En 2006, por ejemplo, adquieren YouTube, que ya para entonces era una plataforma de videos consolidada a nivel mundial. Vemos también cómo desarrollaron, por ejemplo, para todo el universo de los móviles, su plataforma Android. En los temas de los buscadores tienen su propio navegador, su propio, el que llamamos Google Chrome. Alejandro, estamos hablando en últimas no tanto de un rey Midas, pero sí de un gran monopolio en el mercado digital, ¿o no? Totalmente, totalmente. Ellos han sabido capitalizar las oportunidades que han tenido, han sabido subirse a esa ola de aprovechar, de ver qué está necesitando el mercado y comenzar a generar ese tipo de productos, incluso con algunos reparos dentro de sus estrategias o sus movimientos, como sucedió con el Android. Si ustedes recuerdan, cuando Steve Jobs presenta el iPhone, a la primera persona que sube al escenario es a uno de los fundadores de Google, para que explique cómo Google les va a ayudar a realizar las búsquedas desde el iPhone y cómo les va a prestar el servicio de mapas. Y luego terminó en una gran pelea porque Google, dicen, aprovechó ese conocimiento para crear su propia competencia para Apple. Entonces, sí, definitivamente, en la medida que crecen y se consolidan estos servicios, suelen comenzar el tema de monopolios. Y en este caso, pues los monopolios, digamos, suelen no ser buenos para las economías y la competitividad y la productividad, en fin, pero les preguntaría en últimas, ¿este monopolio de Google ha sido algo positivo, neutral o negativo para el Internet? Wilson, perdón, no, siga, Alejandro, por favor. Iba a decir justamente eso. Suele ser negativo totalmente los monopolios, en el sentido que no estimulan la innovación ni estimulan el surgimiento de nuevas compañías. Hace un par de semanas justamente Google era demandado por la Unión Europea porque dentro de sus resultados a la hora de que una persona quería encontrar música o películas, guiaba hacia los resultados de sus propios productos. Okay. Entonces, esto también le restaba mucha competitividad pues a otras empresas que quisieran surgir. Brevemente, se nos acaba el tiempo en este segmento. Wilson y Josué, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Es que es una pregunta complicada porque va al corazón de lo que Google es. Es decir, incluso si Google no fuera sino el motor de búsqueda, podría ser monopólico en el sentido en que es la única puerta para encontrar las cosas en Internet. Sí. Pero ahora es mucho más que un motor. Y sin embargo, es del core de su operación tener acceso a todas esas esferas de la vida de las personas. Es decir, Google no sería lo que es si no tuviera acceso a mi calendario, a mis fotos, a mi música, a mis libros, a mis mapas. Entonces es difícil contestarlo. Es más que un monopolio, que no me atrevo a decir si lo sea, a pesar de que pocos pondrían en duda que lo es un pulpo. Es un pulpo con tentáculos por todas partes, cada vez más, pero al mismo tiempo es parte de su naturaleza hacerlo. Yo no sé qué pasaría si partiéramos a Google en pedacitos, por ejemplo. ¿Es bueno o es malo, Josué? Yo siento, voy a decir algo tal vez polémico, yo no creo que sea un monopolio. Porque finalmente no estamos luchando en la dinámica tradicional de mercado por producto y por vertical, sino que estamos trabajando en ecosistemas, estamos luchando entre diferentes ecosistemas. Por eso justamente esto de la sensación de pulpo, de que se apodera de todas las diferentes esferas, porque justamente están luchando para que el usuario no escape del ecosistema, y podríamos incluso mapear 4 o 5 grandes ecosistemas, y por eso estamos viendo que muchas veces grandes de la tecnología están sacando servicios muy similares a otros, donde dices, pero si este servicio ya lo hace bien, ¿por qué vamos a sacar otro producto igual? Básicamente porque lo que están buscando es plantear un ecosistema que a nivel de usabilidad para el usuario sea simple de punto a punto.
Está muy interesante la conversación. Vamos a hacer una pequeña pausa y conectarnos ahora con la ciudad de Quito, en Ecuador. Ahí se encuentra nuestro compañero Cristian Espinosa, quien nos preparó el siguiente Interlink. La Lore, mi amor platónico barrial. Lástima que seamos tan diferentes. ¡Ey! Mírame a mí, mira a mi novia. Y mira a esos dos. Nosotros principalmente vemos un diferencial en Enchufe TV frente a la televisión nacional y ha sido como que el producto audiovisual más exportado del país. Nosotros tenemos 15 millones de seguidores, divididos principalmente en México, Colombia, Perú y Ecuador. A los 4 meses del proyecto se viralizó el proyecto Enchufe TV aquí en Ecuador, sí, con un sketch que más o menos todos nos conocen en Ecuador, que es Misión Carnaval. No, tengo gripe. 2 meses después de eso se viralizó un video que era el farrón. Hubo un video que no necesitaba mucha traducción, que era el me gusta, que era un video mucho de cultura de internet. Ese se viralizó bastante en Estados Unidos y a las 48 horas ya se viralizó en Rusia. Sobre todo que en Rusia hay mucha creación sobre el contenido que uno hace, ¿no? Entonces los usuarios crean contenido en base al contenido que nosotros hacemos, entonces eso es lo que sucedió bastante y logró que se viralice aún más ese video. Principalmente YouTube es una plataforma de video, ¿no? Donde existen muchísimos creadores y esos creadores tienen la posibilidad de monetizar a través de la plataforma mediante la publicidad. Es una oportunidad para que varios creadores puedan monetizar su contenido de manera directa con las visitas que estos generan. Al volverse cada vez más publicitario el asunto, sí se ha movido muchísimo el método de cómo los contenidos llegan al usuario. Los métodos que utiliza YouTube para poder promocionar los videos y cómo se ven han ido cambiando en todos estos años y han ido modificando según el tipo de contenido y tal vez según el alcance que ciertos canales tienen por el contenido que realizan. De todos los planetas que conocí durante mis vacaciones, uno de los más extraños fue la Tierra. Entonces, no específicamente qué clase de contenido es, sino la duración y la frecuencia con lo que haces. Entonces, si tú pones videos de más de 7 minutos todos los días, tienes mayor posibilidad de monetizar más y también tienes posibilidad de que te encuentren más y que crezcas tu canal mucho más rápido. Cuando uno empieza YouTube, sobre todo en esa época, se hablaba muchísimo del tema de monetizar, ser YouTube Partner, pero no se conocía mucho. Entonces, cuando nosotros tuvimos cierto alcance y todo y pensamos que ya podíamos acceder a esas posibilidades de monetización, no se dio así. O sea, nos tomó más de 8 meses y varios viajes poder lograr la relación, porque no estaba abierto el partnership aquí en Ecuador. Es más, solo se abrió hasta hace un año. Nosotros al principio trabajamos un año sin ningún sueldo, todos aguantando el proyecto y trabajando 24/7. ¡Qué buenos recuerdos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Despierta! Entonces, sí es complicado, te diría. O sea, sí requiere muchísimo trabajo, no es tan fácil de ponerse en redes sociales, empezar a hacer cualquier videito y demás. Varios anuncios salieron en videos que no eran muy amigables con la audiencia y las marcas se molestaron bastante de que sus anuncios hayan salido que su marca haya salido en esta clase de videos. Entonces ellos decidieron salirse por un tiempo de pautar en YouTube. Entonces YouTube tuvo que poner muchas medidas y arreglar el asunto para las marcas, porque a la final de cuentas ellos viven del ingreso de las marcas, incluso nosotros vivimos del ingreso de las marcas. Lamentablemente para varios contenidos y varios creadores, tal vez como nosotros, hay contenidos que no son muy amigables con todas las audiencias, con todo el público. Entonces en nuestra gran mayoría sí, pero hay contenidos que a veces sí nos pasamos un poquito y esos son contenidos que ya no pueden monetizar en la plataforma. Entonces, eso sí nos ha afectado mucho en los ingresos, sí, porque han sido contenidos, ponte un mes, sacamos 2 contenidos que no pudieron ser monetizados porque estaban un poco fuertes. Claro, ese mes recibimos menos de la mitad de los ingresos que recibimos. Tienes que entender que las reglas son para una comunidad mucho más grande. Entonces, estamos en esa disyuntiva, ¿no? Entre creadores, el director, productor y demás, de que va primero monetizar el contenido o crear contenidos que nosotros queremos contar.
¡Ya les dije que mis huesos son de metal! Sí, que también te regenera. Ya, relaja el esfínter, rockerito. Sí tienes que estar dispuesto a mutar y estar en las últimas tendencias y estar agarrando la última plataforma, que es la que te lleve a mayores audiencias. Pero como nosotros como creadores de contenido audiovisual más de otra línea, ¿sí? Tenemos una productora, producimos no solo Enchufe TV, producimos también series y películas, entonces nosotros estamos enfocados también en otras líneas de negocio, siendo nuestro principal producto y nuestra principal vitrina YouTube y Enchufe TV, pero depende mucho del, como te digo, del creador que eres. ¡Ay, Dios mío, auxilio, ayúdenme! ¡Me robaron! ¡Ayúdenme, por favor! I don't speak Spanish. Es la única plataforma que por lo menos te da algo, ¿no? Puedes tener seguidores en Facebook, puedes tener seguidores en Twitter, puedes generar cientos o millones de views en Facebook y no recibes ni un centavo. Entonces YouTube es una de las pocas plataformas que te comparte, ¿sí? Una gran responsabilidad, mis aracnohuevos. Mi nombre es Susana Pavón, trabajo como gerente de comunicaciones de Google para Colombia. Y Google, una empresa que nació hace 19 años, nació siendo un buscador, una plataforma de búsqueda, y cerca de 3 años después de su nacimiento decide incorporarle publicidad a su buscador. ¿Por qué? Porque necesitaba un negocio, necesitaba una fuente de ingresos y encontró que en la publicidad digital a través de las plataformas de Google, en ese momento era solo el buscador, podía tener un contacto con audiencias a través de un pago de las empresas que querían tener visibilidad y acercarse a sus clientes a través del buscador. Mi nombre es Sebastián Jasminoy, soy el CEO de Fluvip. Somos la empresa líder en Latinoamérica y el mercado hispano en influencer marketing. Nosotros conectamos a los influenciadores más importantes de Latinoamérica y Estados Unidos con las principales marcas para hacer campañas a través de las redes sociales de los influenciadores. Mi nombre es Ricardo Torres, soy especialista digital del Grupo Sancho. Llevo más de 4 años planificando e implementando campañas en todo este tema de Google AdWords y medios digitales. Bueno, hola, mi nombre es Camilo Mora, en redes aparezco como Siendo Cam, Siendo K-A-M. Hago videos hace aproximadamente unos 5 o 6 años, aunque he parado por temporadas casi de 1 año, ya que también he trabajado en radio y televisión. Y... hola. Creo que Google cambió y cambia día a día. El innovar constantemente es una de las cosas que pues, lo lleva a seguir manteniéndose como el pilar, porque se puede ser muy grande en la web, pero está avanzando a un ritmo tan acelerado que empresas como el Messenger, que era el centro del Internet hace algunos años y la gente lo relacionaba directamente con Internet, el chatear, pues empresas como esa desaparecieron a pesar de ser tan grandes. Entonces, en un medio como este, si no se está evolucionando constantemente en su propio campo, creo que pues pasa también rápido. Yo creo que Google desde sus comienzos estuvo pensando cómo entrar en nuestras vidas, inicialmente a través de un buscador, pero creo que rápidamente, ya hace varios años, entró al negocio de la publicidad, que es un negocio muy relevante, es un negocio de los más sostenibles que tuvo Internet desde el comienzo. Yo diría que Google es alguien que te facilita la vida y que te la facilita en diferentes formas. Pensemos en el buscador que te ayuda a encontrar o a resolver dudas o preguntas, pero también pensemos desde el lado publicitario. Sí, es un negocio, pero lo que hace la publicidad a través de Google es darte lo que realmente necesitas, no es cualquier publicidad. Hoy es una empresa que factura a Google más de 100.000 millones de dólares este año 2017, pero no solamente por la publicidad, sino por todo el resto de servicios de software y todo el resto de las cosas que está queriendo hacer. Pensemos en Google Maps, ¿qué hace? Darte rutas de geolocalización que sirven para ubicarte mejor. Pensemos en Gmail, correo electrónico. Me atrevo a decir que acerca del 90% de los ingresos que tiene Google es a raíz de la publicidad. Además que, digamos que Google, con el paso de los tiempos, ha entendido que las personas se han migrado a un mundo digital y a raíz de ese comportamiento han creado otros productos que no necesariamente son el buscador.
La publicidad cambió totalmente. Hoy hay dos grandes protagonistas que todas las grandes marcas tienen que tener en cuenta, que son Google y Facebook. No hay ninguna de las grandes marcas que no invierta por lo menos una vez al año en estas dos plataformas. Entonces hoy Google se convirtió en un referente. La publicidad digital está cambiando y al ser Google uno de los protagonistas más importantes, por supuesto que eso lo pone en un punto muy importante. Claramente, pues el negocio de publicidad de Google es digital, está en el buscador, pero también en sus plataformas como YouTube, muchos portales web que se asocian a Google, que llamamos la red de display, y otros. Pero finalmente, si no estás ahí en el tema digital, respondiendo a las preguntas de los usuarios, lo que estás es perdiendo oportunidades de negocio, claramente. La gran ventaja de publicidad digital, tanto en la publicidad que vende Google, Facebook o lo que vendemos nosotros desde Fluweb, es que principalmente las cosas se pueden medir y cuando se pueden medir, se pueden optimizar. Y al final las marcas saben exactamente su retorno de inversión y también tienen una expectativa antes de lanzar sus campañas publicitarias. Entonces tienen muchos beneficios hoy las marcas invirtiendo en digital versus en invertir en antiguos métodos como vía pública o televisión, a pesar de que siguen siendo medios efectivos. Google lo que hizo fue facilitar la manera en la que los anunciantes compran publicidad. Hoy desde una empresa como Coca-Cola, Adidas, Nike, puede hacer una negociación directamente con Google para comprar espacios por toda su red, pero también lo puede hacer la señora Marta, que está empezando su negocio, que tiene un presupuesto de 100.000 pesos y quiere dar a conocer su negocio. Lo que ha cambiado fue la manera en la que las empresas, los negocios, los emprendimientos tienen acceso a estas herramientas de publicidad que generan alto impacto a menor costo. Para mí como youtuber, pues sí se ha notado toda esta revolución, porque pasamos de ser una comunidad que hacía videos por hobby, nadie ganaba un centavo, aunque Google pues seguía creciendo y lucrándose y demás. Los influenciadores, hasta aquí en Colombia, hasta eso del 2012 aproximadamente empezamos a ganar dinero y desde allí ha sido un carrusel. Como todas las empresas cuando empiezan pagaban súper bien, después no pagaban tan bien, pero llegaban ingresos de otras partes y así. Seguimos en este programa especial de Link hablando con nuestros invitados sobre la exitosa carrera tecnológica de Google. Quería preguntarles un poco, estamos hablando, digamos, de los factores de éxito y de los terrenos que hoy conquista con éxito Google, pero hay un universo en el que ellos están tratando de ingresar y es el universo del hardware. ¿Tiene tan buenas posibilidades Google en el universo del hardware como los ha tenido para el software, como nos contaba Wilson, para crear sus algoritmos? A mí no me cabe duda, la verdad, porque si nos vamos al origen de las compañías, Google es básicamente una empresa de ingenieros. Por lo tanto, el hardware es básicamente el lugar típico para un ingeniero, donde se va a mover como pez en el agua. Y de hecho esto no es nuevo, es decir, ellos llevan elaborando hardware por sí mismos desde hace mucho tiempo. De hecho, se han visto obligados, dado al éxito de su propia compañía, a determinar nuevos sistemas de hardware justamente para mantener como infraestructura el rendimiento que necesitaban como compañía para seguir creciendo. Entonces ya vienen recorriendo un camino exitoso. ¿Ustedes cómo lo ven, Wilson, Alejandro? A mí me llama la atención que justamente están tratando de ubicarse arriba en la cadena de producción del hardware, pero la pelea la quieren dar con software. Eso que lanzaron recientemente, una nueva versión del teléfono Pixel, un computador llamado Pixelbook, unos audífonos que hacen traducción en tiempo real, el nuevo asistente de voz Mini, son en últimas plataformas para entregarnos el mismo software y el mismo ecosistema del que hablaba Josué, de manera que eventualmente a través de ese software, que por supuesto lo están haciendo ingenieros y están comprometidos con que sea de una muy buena calidad. Adquirieron incluso una parte de HTC, que son especialistas. Claro, básicamente era en lugar de pagarle cada año para que me haga un nuevo teléfono, véndame sus 2.000, porque es un poco irónico decirlo así, véndame sus 2.000 ingenieros, y ahora lo hacen. Y no es sorpresa por eso que el nuevo Pixel tenga un sistema de presión como el HTC U11. Pero lo que decía es, todo eso es lo que sostiene el ecosistema. Que usted se despierte y le habla al asistente que tiene junto a su cama, que se baje y en la cocina le habla al televisor, que salga y en el carro lleva Android Oro, y usted nunca se sabe de la nube. Alejandro. Exactamente. Sin duda van a ser exitosos.
ya lo han sido, ya han presentado productos que ellos mismos han desarrollado pues de la mano con otras organizaciones. El caso de los teléfonos Nexus, que son de los mejores que han integrado Android definitivamente. Y además es un poco emular lo que ya han hecho otras empresas, como Apple, por ejemplo, que son quienes fabrican un software adecuado para el hardware y un hardware adecuado para el software. Entonces, sin duda, tienen toda la perspectiva para convertirse y el potencial de triunfar. Hablemos un poquito de plata. ¿Cómo hace Google su plata, su dinero, sus ingresos? ¿Cómo hace Google su plata, su dinero, sus ingresos? ¿De dónde vienen? Pensaría uno que del mundo de la publicidad, pero ¿cómo estaría más o menos compuesta esa torta si pudiéramos más o menos conversarlo? Arranco por usted, Wilson, esta vez. Mayoritariamente es publicidad. La principal fuente de dinero de Google todavía es la publicidad asociada a su motor de búsqueda. Sigue siendo el corazón de la compañía y lo que sostiene todo lo demás. Pero es un hecho que cada campo en el que se inscriben es un campo diseñado, por supuesto, a producir ganancias. Yo dudo mucho que Pixel, que tiene menos de un 0.5 de mercado en el mundo de los smartphones, sea una línea rentable, pero evidentemente están proyectándolo para que lo sea. Y lo mismo se puede decir de todo lo demás. Cada iniciativa en la que se han invertido tantísimos millones está orientada a generar nuevos rubros. Lo que pasa es que es claro que es una inversión de largo aliento y por ahora el que sostiene la carta comercial de la empresa es el buscador. Alejandro. Bueno, sí, sin ninguna duda, el buscador está generando el buscador propio de Google como tal está generando 2/3 partes de sus ingresos. Entonces, sin contar lo que ellos están licenciando a través de otros. Pero ahí dice uno, la gente dirá, bueno, pero yo entro y busco a Google y a mí no me cuesta nada. ¿Cómo es que Google está ingresando plata por el buscador? No entiendo. Bueno, suele decirse que cuando a una persona no le cobran por algo, es la persona quien es el producto. Okay. Entonces, definitivamente eso está pasando con Google. Él está ofreciendo toda esa experiencia de la persona a sus anunciantes. Captura la información a través de las distintas plataformas que tiene, Android, Maps, Chrome, el mismo buscador, y eso lo convierte en bases de datos que ya le permiten ofrecer publicidad muy específica para cada nicho de mercado. Eso me lleva a la siguiente pregunta, y es que pues, el buscador no es la única experiencia gratuita que tenemos con Google. Hoy por hoy tenemos el correo electrónico, bendecías el calendario, Google Docs, Google Drive, en fin. ¿Cuál es el precio que estamos pagando por esto? En últimas, creo que alude Alejandro un poco a eso, es la información, nuestra información. Bueno, fíjate que creo que hay un modelo específico de un servicio que todos utilizamos en nuestro día a día que justamente nos puede dar, digamos, visibilidad en torno a cuánto podemos estar pagando por esos servicios. Y es, YouTube acaba de sacar el servicio de pago, de suscripción. Sí. Básicamente, pues o paga suscripción o el medio se tiene que pagar con publicidad. Y esto no es nuevo, no es de YouTube ni de Google, sino así ha funcionado desde el principio de los tiempos. Incepción, correcto. Exacto. Entonces, básicamente, en la medida, va a ser al revés, es decir, en la medida que no quieras consumir publicidad, vas a tener que pagar modelos de suscripción. Y ahí hay modelos exitosos que podríamos estar viendo, cercanos, como incluso tanto en medios tradicionales como puede ser el New York Times, donde ya el 54% de su revenue viene de suscripciones, no de publicidad, lo cual no es normal para los medios. Casi que viene marcando la pauta en un sector que parecía casi condenado a... Imposible, a desaparecer. Y ahora mismo el 54%, es decir, hay un sector afluente que está de la sociedad, y no solo en Colombia ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial, que está dispuesto a pagar por evitar la publicidad tradicional, por decirlo de alguna forma. Porque finalmente la publicidad no es solo un banner. La publicidad es mucho más que eso, y sobre todo ahora mismo es usabilidad, y siempre vas a tener usabilidad y storytelling a lo largo de una experiencia. Pero los formatos tradicionales los vas a evitar pagando modelos de suscripción. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos conociendo más historias y más puntos de vista sobre Google aquí en Link, Experiencias Conectadas.
Yo creo que lo que Google hace es simplemente ayudarle a las empresas a tener más visibilidad, a incrementar sus ventas y acercarse a sus usuarios. Y eso es totalmente tangible, porque al final hay un resultado en ganancias, en incremento de ventas, en incremento de clientes potenciales para las empresas pequeñas, medianas y grandes, que este es un punto muy importante. No es que sea una publicidad solo para grandes empresas con grandes presupuestos, no. Lo que tiene la publicidad digital en Google o no en Google es que no solamente es que es targeteada, que es específica para ti, sino que además cualquiera puede llegar a competir a través de Internet, la chiquita o la grande. Nosotros tenemos una frase que decimos mucho y es: en Internet una pyme se convierte en una multinacional porque rompes barreras geográficas a través de estar presente en la web. Bueno, yo creo que hablando de pasar de lo intangible a lo tangible, creo que justamente lo digital es lo tangible y lo intangible era, por ejemplo, la vía pública, que vos no tenés certeza de cuánta gente realmente vio un anuncio. Hoy en publicidad vos sabés exactamente cuánta gente la vio, cuánta gente interactuó. Y de hecho, hablando por ejemplo de influencer marketing, es una industria que también está cambiando mucho. Y hoy las marcas, por ejemplo, en Latinoamérica todavía miden, por ejemplo, cuánta gente vio una publicidad. Desde que Google entró en todo este juego de la publicidad, básicamente revolucionó por completo nuestra era. ¿Quién iba a pensar que por aparecer una marca dentro de un cartel en la calle de un juego, de un videojuego, se iba a pagar lo mismo, incluso más de lo que pagaban por poner una valla gigante en una carretera, porque al fin y al cabo tienen el mismo tráfico? Yo creo que lo cambió todo, desde la cercanía, el feedback, poder tener unas métricas más cercanas a lo preciso. En valor monetario hay unos temas que se llaman las cookies, que eso es como un término netamente demasiado digital, que es que dentro de tu navegador tú vas dejando como pistas o rastros del contenido que tú estás consumiendo dentro de determinada página web. Las páginas web están marcadas por etiquetas y cada etiqueta está relacionada a un tema. Entonces está que la página de deportes, que la página de noticias, que la página de salud. Todo esto va quedando guardado dentro de tu computador, y Google lo que hace es, en base a ese comportamiento, crear audiencias que posteriormente se venden a los anunciantes dependiendo de las categorías de los cuales sean participantes. Al saberlo todo de ti, eso se convierte en una información súper valiosa para diferentes agencias de publicidad, aunque la mayoría de personas ni siquiera se da cuenta, pero saben dónde vives, para dónde te mueves, qué te gusta, qué no te gusta, todo esto con relación a su algoritmo de búsqueda y más. Por otro lado, al ser el eje, como la base del Internet, así como hace unos años muchos relacionaban Internet/Messenger, ahora la gente relaciona Internet/Google, porque ahí como que lo encuentra todo. Entonces tienen el poder de hacer que se vea lo que ellos quieren que se vea. Creo que siempre es importante tener a uno de los grandes protagonistas, en este caso Google, de aliado. Hay que ver cada empresa desde qué punto de vista. Por ejemplo, los clientes, ver qué relación tienen para ser aliados de Google y siempre obtener mejores beneficios. Y empresas como nosotros, que de alguna manera somos competidores, ver que esa alianza sea un win-win. Nosotros hace varios años y constantemente estamos hablando tanto con la gente de Google Estados Unidos como con la gente de Google en Colombia, buscando cuál es la mejor relación, y hay interés de las dos partes porque somos dos industrias en crecimiento, tenemos mucho que ver y bueno, estamos buscando cuál es la mejor relación, pero sin duda es mejor tener a Google de aliado. Creo que Google, más que importante, le ha abierto las puertas y las oportunidades a muchas empresas, microempresas, negocios y emprendimiento. No es como, ay, quiero hacer pauta en Google, quiero pautar en Google, quiero salir en YouTube, sino es tener tener un entendimiento de qué es Google, cómo funciona la plataforma, cómo desde un punto de vista de negocio yo puedo aprovechar de esta plataforma para cumplir objetivos, para aumentar ventas, para dar a conocer mi empresa. Y así, si vamos mirando los diferentes productos de Google, tanto desde el punto de vista de negocio como de producto usuario final, al final es eso, somos un amigo, somos un partner, un socio que queremos facilitarle la vida a las personas y a las empresas.
Regresamos al link y continuamos hablando en este interesante debate sobre Google y su historial de éxitos, pues porque sin duda alguna la historia de Google es una historia de éxitos. Sin embargo, también tiene sus bemoles la historia de Google. Hay dos ejemplos que me vienen a la mente rápidamente, que es, por ejemplo, el intento de red social que ha sido Google+, Google+, y recordemos Google Glass, los lentes, no han sido propiamente lo que sus expectativas habían esperado. Quiero arrancar por preguntarles algo muy elemental. ¿Es Google el tipo de empresa que se puede dar el lujo de fracasar, Wilson? Es la definición de la empresa que se puede dar el lujo de fracasar. Y eso es porque primero está inscrita en esa cultura de Silicon Valley, en la que el fracaso no es una mala palabra. Y en ese sentido las Google Glass están lejos de haber muerto. Esas las vamos a volver a ver, así no vuelvan a ser unas gafas. De hecho, ya el Pixel, el nuevo teléfono, en su segunda versión, ya tiene elementos que se nota fueron sacados de lo que era capaz de hacer el proyecto Glass, que si es cierto, pues no funcionó, por una serie de errores que se cometieron en la materia. Pero siguen trabajando en desarrollando el producto. Sin duda alguna. Entonces, lo otro es con el semejante capital. Pues, o sea, no es que estén precisamente haciendo agua o mandando los libros a rojo por uno de estos fracasos, y ellos saben que en pelea larga hay desquite y siempre regresan con una versión mejorada de lo que ya hicieron. Josué ya mencionaba algo y volvamos un poquito a este término del pulpo. ¿Por qué, digamos, Google ha llevado, digamos, su crecimiento, su desarrollo, su evolución a esa experimentación en distintas áreas? ¿Qué es lo que tiene esa industria que lleva a Google a crecer de esa manera, digamos, tan atípica para lo que es una industria tradicional? Lo que pasa es que básicamente tu capacidad de fracaso en este tipo de compañías que son públicas te lo determinan tus inversores. Si tus inversores están en capacidad de abonarte los fracasos y de entender que es una parte hacia un fin mayor, pero eso así normalmente no funcionan las empresas públicas. Cualquier tipo de fracaso de este tipo en una empresa tradicional bajaría en el siguiente quarter claramente la acción de forma radical. Lo que pasa es que los inversores a Google y algunas empresas más de base tecnológica le permiten estos tipos de fracasos sin ningún tipo de penalización, porque valoran mucho más la visión hacia futuro y la iteración constante hacia donde quieren llegar que los resultados al corto plazo. Creo que ese es realmente donde tienen la diferencia diametral con el resto de compañías. Alejandro, una idea, digamos, podríamos tener a ese lugar al que quiere llegar Google. No, definitivamente ellos quieren estar en todas las industrias en las que su tecnología pueda integrarse. Y estoy hablando el tema de las gafas, que ahora ya están desarrollando además lentes de contacto que permitan a las personas no solamente buscar, sino tener la información precisa donde quieran. Ahora, también están entrando a otros sectores como el tema energético o el tema de llevar internet a zonas o a regiones lejanas donde no hay conectividad, pero que al final vienen a integrar toda su propuesta de valor de eso, de hacer que la gente pueda estar reciente conectada. Nada más, por ejemplo, los carros, los autos que se están conduciendo solos. No tripulados. Sí, No tripulados, pero digamos, es otra área en la que uno esperaría que Google no estuviera tan inmerso y hoy por hoy se siente en Silicon Valley que es parte de las apuestas grandes que está haciendo Google, Alejandro. Claro, totalmente, porque está utilizando toda la información que tiene para desarrollar estos vehículos, por ejemplo, está integrando toda su plataforma de mapas y de información georreferenciada que tiene para permitir eso mismo, que los vehículos no necesiten tener un piloto para andar por cualquier ciudad del mundo. Estamos hablando, pues ya aquí hemos hablado de lentes, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado de hardware, de software, estamos hablando de autos, de energía. Google estará en unos años, será una presencia absoluta en nuestra vida. Josué, ¿usted cómo lo ve? Al final yo creo que va a abarcar todos aquellos territorios de nuestra vida en los que solucione mejor que las soluciones que tengamos actualmente en el mercado necesidades humanas básicas. Es decir, al final, fíjense que Google hace una necesidad básica muy sencilla, organiza la información. Uno cuando tenía que hacer algo para el colegio y tenía que ir a la biblioteca, le parece una cosa muy arcaica. Sí. Y hay cosas que nos han cambiado en nuestro cerebro incluso gracias a estas empresas que no nos damos ni cuenta. Es decir, piensen cuántos teléfonos actualmente se lo saben de memoria. No se acuerdan sino no. ¿Se acuerdan del de la novia que tenían hace 15 años? Por supuesto. El de la mamá Sí. y no muchos más. Sí. Básicamente porque ya esa parte de nuestro cerebro también está en la nube. Ya Y la no nos hemos dado tercerizamos. cuenta, ya la hemos tercerizado.
Entonces, siempre que solucionen necesidades humanas de mejor forma que lo que tenemos actualmente en el mercado, van a ocupar el territorio. Wilson, ¿cómo lo ve? Yo diría que de alguna manera ya está pasando, y no lo digo de una mala manera. Yo no tengo una aproximación apocalíptica a la tecnología, y eso no quiere decir que no haya necesidad de tener ciertas precauciones, pero es inherente a lo que hace Google la información que usted les da en todo momento, ni siquiera cuando la digita, sino en todo momento. Si usted es usuario de Google de manera más o menos promedio, Google sabe usted dónde está, porque tiene acceso a su ubicación a través del teléfono. Si es un Android, si usted quiere ir a vacaciones, Google sabe usted qué está buscando, entonces por eso se le llena todo de publicidad de Cancún. Sí. Google sabe usted cuáles son sus contactos, Google sabe usted qué está comprando, y empieza a crear un perfil que, por supuesto, en muchos casos es útil, porque la publicidad dirigida es útil, que me ofrezcan a mí cosas que de verdad me interesan es mejor a que me ofrezcan cosas que no, pero por el camino está usted, y la mayoría lo hace gustosamente, entregando una cierta medida de privacidad de una información que tiene un valor, como decía ahorita Alejandro, y que usted realmente ya ni siquiera... Es irónico, cómo pasa uno de... Hace unos años a la gente le daba miedo poner datos de la tarjeta de crédito, y la gente compra y ni se da cuenta. Pues le agradezco ese dato. Nuestro director ya va a entender por qué le llega tanta publicidad para crecimiento del cabello en su computador. Los invito a que hagamos una pausa para que veamos el siguiente videolink. Para Google es importante poder competir en el mundo del hardware porque es una manera de llevar toda su oferta de servicios digitales más allá de simplemente la PC. Por eso creó un sistema operativo para teléfonos, por eso tiene toda su plataforma de parlantes inteligentes, por eso es que va avanzando en las diferentes plataformas como la realidad virtual que van surgiendo, donde cree que puede llevar sus servicios y de esa manera mantener la presencia que ganó hace muchos años en el mundo de la web. Hoy hay otras alternativas, la realidad virtual, la interacción por la voz, y todas estas nuevas plataformas, estos nuevos negocios, son los que Google tiene que atacar. Por estos días Google hizo una inversión muy importante en HTC. Lo que logra con esto es sumar toda esa cantidad de gente que tiene muchísima experiencia diseñando dispositivos, tiene más músculo, por así decirlo, para poder seguir ampliando su oferta de hardware, de teléfonos, de anteojos de realidad virtual, de parlantes inteligentes y de todo lo que surja de aquí en más. Toda esta apuesta de Google, por supuesto, no tiene el éxito asegurado. Es muy diferente el caso del software, que es donde está acostumbrada a jugar con mucha presencia. La competencia que tiene en el rubro es muy grande. Así que no está asegurado el éxito de Google en todo esto. Sí es cierto que tiene un presupuesto, tiene fondos suficientes como para mantener la apuesta por muchos años. El gran atractivo que tiene Google en todo esto es su ecosistema muy fuerte y que, a la vez de ser hoy uno de los jugadores en cuanto a la fabricación de dispositivos, también ofrece todo ese ecosistema, toda esa plataforma para cualquier otra compañía que lo quiera usar y expandir su presencia. Apple, por el contrario, hace todo. Hace el software, hace el hardware y es la única que crea los productos de su plataforma. En el caso de Amazon, está intentando tener más presencia en hardware. En algunas cosas le ha ido bien, como en los parlantes conectados o las tabletas. En otras no les ha ido tan bien, como su teléfono, que fue fallido y que no se sabe si volverá a tener una nueva presencia. Un tema fundamental hoy es el tema de la privacidad en función de todos estos dispositivos que están conectados, sean los parlantes que están todo el tiempo oyendo, esperando ver qué orden les vamos a decir y transmitiendo toda esa información hacia un servidor externo que la procesa y devuelve una respuesta. Todo eso necesita que del lado de las empresas haya una inversión muy fuerte en asegurar que toda esa información sea lo más anónima posible y esté lo más protegida posible, que no haya nadie fuera del propio ida y vuelta entre el usuario y esa computadora que le da una respuesta o un servicio,
que no haya quien pueda inmiscuirse y entrar y ver esa información. Ese es probablemente el gran desafío que tiene Internet de las cosas de aquí a futuro. Regresamos a Link Experiencias Conectadas, hoy con una apasionante discusión sobre Google. Hace poco las cabezas de Google, de la empresa, crearon aparentemente una empresa o un holding mayor llamado Alphabet, quizás para promover o allanar mejor ese camino de diversificación y entrada en diferentes industrias. Pero una de esas divisiones se llama Google X, y está rodeada de misterio, y la verdad que incluso los que nos metemos un poquito en este mundo de la tecnología no entendemos bien de qué se trata. Quiero arrancar por Wilson, que nos cuente, y a nuestros televidentes por supuesto, de qué se trata Google X y qué expectativas hacia el futuro tenemos respecto a esta división de Google. Bueno, lo primero es que Alphabet se crea porque había muchas cosas que ya como que, perdonen lo coloquial, chillaban bajo la marca Google. Entonces empezaron a crearse otras líneas, otras letras en un alfabeto en donde se pueda la empresa dedicar a eso. La X a mí me remite a archivos X y sí suena misteriosa, pero realmente no es tan misteriosa. Es decir, si hay un área 51 en Google, es ahí. Pero mucho de lo que hace Google X ya lo sabemos. Ahí está el proyecto Loon, que es el de los globos aerostáticos para llevar la señal de internet a donde no la hemos visto. Ahí está el proyecto de los autos autónomos. Ahí están los proyectos de inteligencia artificial. Y ahí es donde se empieza a poner interesante la cosa. Y ahí sí se pone archivos X, porque claramente Google es una empresa absolutamente dedicada en estos momentos a invertir en inteligencia artificial. De hecho, ya lo está haciendo, ya está metida en sus celulares. Entonces es claro que la apuesta, cualquiera que sea, tanto de Google, tanto de esa división X como de Google, como la compañía que conocemos hoy, está invirtiendo mucho en básicamente dotar a sus sistemas de una inteligencia que haga posible cosas que sobrepasan la capacidad de la inteligencia humana. Alejandro, ¿qué conoce usted de Google X? Es exactamente como decía Wilson, más que una división secreta, es esa división que está apostando por productos futuros que puedan ayudar a Google a mantener tanto su marca como su propuesta tecnológica. Ahí es donde encontramos propuestas muy sociales, como bien decía también Wilson, los globos aerostáticos, pero además otros proyectos como el de las grandes granjas eólicas para producir energía para la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, digamos que aunque suene secreto, suene misterioso, es definitivamente una unidad de investigación y desarrollo a la que Google está apostando muy fuerte porque ve allí que puede producirse algo de su futuro. En términos de proyectos especiales, vamos un poquito a espaciales, está corriendo por cuenta de otras empresas. Google no está haciendo una presencia tan fuerte. Ahí vemos los señores de Tesla como están avanzando fuertemente. Jeff Bezos desde Amazon también lo está haciendo de manera muy agresiva. ¿Será Google X la apuesta de Alphabet, digámoslo así, para hacer competencia, digamos, o para ser viable y no perder vigencia en ese mundo muy próximo de mucha innovación que nos están generando estas empresas que mencionábamos, Josué? Bueno, dentro de su alcance sin duda podría entrar, porque al final Google X no deja de ser otra cosa tan diferente como pues, el departamento de innovación de una empresa. Y básicamente todos los proyectos que se enfocan en ese aspecto, pues están ahí. Sí. Y por eso, pues, si tuviesen la idea de incurrir en industria aeroespacial, pues probablemente entraría en ese rubro. Y todo lo que tiene de algo de misterioso y demás, o qué van a hacer, pues no deja de ser marketing. Entonces, estamos justamente hablando de ello hoy aquí, justamente por esa capa o algo misterioso que le ponen desde arriba. Déjeme darle un dato. Por favor. En Google trabaja Vint Cerf, conocido como el padre de Internet, uno de los que diseñó el protocolo que mueve hoy en día la red. Y uno de los proyectos en los que él está trabajando es Internet interplanetario. Básicamente que cuando la primera misión humana llegue a Marte tenga Internet. Así que eso está desarrollándose en estos momentos bajo la sombrilla de Google. Una pregunta de cierre, en últimas, porque vemos que este gigante es enorme, sus posibilidades de evolución, digamos, ofrecen magníficas oportunidades para la humanidad. Lo que ha hecho Google desde el punto de vista tecnológico e innovación es sensacional. ¿Hay que tenerle miedo a Google? ¿Debemos temer esa expansión tan acelerada, vertiginosa y tan absoluta que estamos viviendo hoy, Alejandro? Creo que no, creo que es una empresa que ha sido responsable, ha mostrado y ha traído beneficios. Quizás sí hay algunos bemoles, por decirlo así, en cuanto al tema de privacidad de los usuarios, hasta dónde damos permiso a Google para que utilice mi información, hasta dónde damos permiso a Google para que capture mis datos. Pero creo que no hay que tenerle miedo, creo que es una empresa que sigue su evolución. Quizás en algunos años aparezca alguna que comience a opacarla, pero definitivamente no hay que tenerle miedo.
José, le doy la última palabra. Yo creo que con nada en la vida hay que ser dogmático y no hay que tomarse ninguna de estas compañías por muy bien que lo hagan como si fueran una religión. Y hay que poner los mismos controles que haríamos a cualquier otro tipo de empresa que está en el mercado actualmente. Lo que sí me preocupa eventualmente no son tanto estas compañías, sino cómo el sector público no avanza al ritmo que eventualmente necesitaríamos para poderlos regular de forma adecuada. Y muchas veces tratan de regularlos con fórmulas del pasado, o eventualmente ni saben qué está pasando en sí mismo. Entonces creo que nos debemos preocupar más en cómo evolucionamos el sector público a mayor velocidad que temerle per se a estas compañías. Pues a los tres les quiero agradecer habernos acompañado. Creo que otra horita no hubiera estado de más. Este tema nos da para mucho, pero creo que tenemos mucho más claro de qué estamos hablando cuando hablamos de Google. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, Google cambió y sigue cambiando muchas costumbres de nuestras vidas y no solo se limita a los temas de la comunicación, sino que amplía sus horizontes e invierte grandes sumas de dinero para la experimentación en diferentes campos. ¿Qué desarrollos tecnológicos vendrán de la mano de Google en el futuro cercano? ¿Qué empresa logrará arrebatarle el liderato? ¿Qué pasará con la información que Google alberga en sus bases de datos? Los invitamos a la reflexión y nos vemos próximamente en una nueva emisión de Link Experiencias Conectadas.